Aceite, yo en este caso tengo aceite girasol. Si querés cocinarlo con aceite de oliva, es a tu elección. Ahí ya calentó. Acá tengo, ¿te acordás los aros de cebolla que hicimos el otro día? Esos que están ahí. Te dejo la receta. ¿Te acordás que nos sobró, que yo dije, esto nos va a servir para otra cosa? Bueno, acá está. Acá tengo aproximadamente una cebolla chiquita. Acá tengo como un cuarto de morrón rojo, un pedacito de morrón amarillo que tenía por ahí y otro pedacito igual de morrón verde. Tengo 2 dientes de ajo, pero eran unos dientazos así. Igual a mí me encanta el ajo. Y acá tengo... Y acá tengo unos tallitos de puerro. En este momento le echo, así lo hacía mi abuela, le echo unas hojitas de laurel, la que vos quieras, y la nuez moscada. También, ahí una cucharadita. No te olvides que los condimentos es a gusto tuyo. Cómo te gusta la intensidad de los sabores. Si querés, en este momento le podemos agregar la panceta. Es un trocito así de panceta. Si me preguntás cuántos gramos había acá de panceta, te puedo decir que habían 60 gramos de panceta. No era mucho. Para darle un toque de sabor más que nada. Voy a cortar el chorizo en pedacitos, en cuadraditos. Ahí voy a ver. Y también se lo voy a agregar ahora. Ahí está, mirá. Se lo corté en trocitos como la carne más o menos. Adentro. Sellamos bien y ahí volvemos. En este momento le vamos a agregar la carne. Yo le puse una entraña y media acá, como para que tengas idea. Una entraña y media tengo acá, cortada en cubitos. Le sacamos la piel, toda la membrana esa que tiene, se la retiramos y listo. Yo se la dejé con un chiquitín de grasa. ¿Qué querés que te diga? Me tira. Aparte ahora para el invierno estas comidas son... Se bien toda la carne y ahí volvemos. Bueno, ya estamos, ya redujo un montón todo lo que es la carne, la panceta, la cebolla, los morrones. Ya redujo un montón todo eso. Así que en este momento voy a aprovechar, mira, acá tengo los hongos de pino, que los voy a cortar un poquito más chico. Pero antes voy a tirar ahí el vino para que desglace todo esto, levante el fondo. Y mientras pico los honguitos, el vino se va a evaporar. Ahí está, hecho los honguitos picaditos. Qué sabor que va a tener todo esto. Ahí colamos y enjuagué las lentejas estas. Le voy a agregar las lentejas. Prácticamente lo que tenemos que mayormente cocinar es la lenteja, porque las papitas yo las corté muy chiquititas, así que van a ser bastante rápida la cocción. Y el arroz que le voy a agregar al final un poco, a gusto tuyo. Si no se lo querés agregar, no se lo agregás. Lo que le voy a agregar al final va a ser eso. Acá en este momento le voy a tirar los tomates cherry que tengo acá, una taza de tomate triturado, y de agua vamos a ver, 1, 2, 3. Sí, está perfecto. A mí no me gusta que quede seco, a mí me gusta que quede siempre con caldo, caldoso que quede. Hablando de caldo, le vamos a echar unos 2 cubitos de caldo de verdura. ¿A qué te parió? Concha de tu hermana. Hay un cubito, 2 cubitos. Le voy a echar un poco de orégano picado. Saludos para Orégano Man, un poquito de ají molido, ¿no? Yo no tengo más pimentón, pero no importa. No le ponemos. Un touch de pimienta, los portobelos deshidratados. Y por último nos va a quedar esto, que se lo vamos a agregar unos, como te dije, unos 10 minutos, 15 minutos antes de que esté listo. Esto ahora lo voy a dejar un poquito en agua para que no se oxiden y listo, pero esto acá más o menos lo voy a cocinar hasta que esté la lenteja. Cuando la lenteja esté ya blandita, que se sienta que está tiernita, ahí le voy a ir agregando esto. Ahora la lenteja está cruda. Le vamos a agregar las papas con la zanahoria y casi al final le vamos a poner una taza de arroz ya cocido. Cocino hasta que esté casi prácticamente listo la lenteja y volvemos. Obviamente siempre rectificando los sabores, si le falta sal, si le falta algo y nada más. Pero esto va a ser una explosión de sabores con todo lo que le pusimos. Alto guiso de lenteja. Lo voy a mandar atrás y volvemos cuando
le vaya a agregar las papas. Bueno, mirá, ya pasaron más o menos de 35 minutos más o menos y la lenteja está blandita ya. ¿Qué voy a hacer? Le voy a terminar de poner lo último que le faltaba antes de ponerle el arroz. Son las papitas. Ahí. Como para darle un poco más de cuerpo al arroz, ¿no? Al guiso, ¿no? Y el arroz lo vamos a echar al final, como te dije. Un poco nomás, no mucho. Yo le voy a poner un poco, si te gusta con bastante arroz, ponerle bastante. A mí, con esto ya para mí estaría así. Bueno, pero bueno, vamos a agregarle un poco de arroz. Bien contundente el guiso este, ¿eh? Un espectáculo y nada, tiene mucho sabor. ¡Sabor! Así que lo voy a dejar ahí medio a fuego, medio tranqui, hasta que esté. Cuando esté, 5 minutos antes, le voy a agregar el arroz que ya está cocido. Le agrego una tacita de arroz y a comer. Si hiciera falta echarle un poquito más de agua, le echamos un poquito más de agua. Ahí, ¿ves? Trácate, trácate. O lo que fuera falta de echarle, ¿no? Bueno, ¿escuchás esa catarata que hay ahí atrás? Eso es el arroz que estoy lavándolo con agua fría para sacarle todo el almidón. Y ahora te lo traigo a vos. Ahí estamos. Se lo agrego. Es una taza. Cocido, ¿eh? Ahí está. Terminamos con este guisito. Voy a dejar reposar un ratito y ahí lo vamos a probar. ¡Alto guiso! Buenos. Con ese al final, buenos. A serviros. Mirá. Este lo voy a servir en un plato grande. Yo creo que con esto voy a andar. Vamos con la fotardi. Esto lo dejo enfriar un cachito. Y después lo que puedo hacer es porcionarlo y congelarlo. ¿Qué pasa? Antes había el mito. No el mito, sino la creencia de que la papa congelada es veneno. Y no es así en realidad. En realidad es que ya no queda bien la papa. Cuando vos la congelás y después la descongelás, ya va a ser una pasta. Cuando calientes lo que vas a comer se te va a hacer una pasta. Eso es lo que yo tengo entendido en base a fuentes confiables del tema, ¿no? Así que bueno, gente, yo toda mi vida comí papa congelada, al igual que el morrón congelado, nunca pasó nada. Bueno, el morrón no lo sé, pero la papa sí sé que es un mito eso. Así que bueno, mirá. Me enfoqué. Ahí está, mirá lo que es ese guisito. Hongo, ahí se ven los hongos. Ese que se ve ahí es un hongo. No, terrible. Aparte el sabor, mira, choricito. Tenemos todo acá. Así que vamos a comer. Por supuesto no debe faltar el pan para comer un rico guiso, ¿no? Vamos a darle con el... me olvidé. Cuchara. ¿Dónde está cuchara? Ya te digo enseguida. La verdad de todo. La verdad de la milanesa. Hay de todos los sabores acá. Siento el sabor a la carne, al chorizo que le pusimos, al hongo, tiene todo. Nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico.